Ya. Ya, ingeniero, ahora sí. Ya, Sammy. Nada más. Continuemos viendo. Chao. Ya. Veamos esto. Dibujar. Vamos con tabla periódica, Sammy. Ay, ya. Vamos todo mayúscula. Tabla periódica. Y hagamos más grande. Ya. Vamos a ver la tabla periódica hoy día. ¿Qué piensas tú que es la tabla periódica? ¿Qué ponemos en la tabla periódica? Los elementos. Ujú. Sí, ¿no es cierto? La tabla periódica es Ajá. el conjunto de todos los elementos químicos ordenados, pero ¿no es cierto? Tienen un orden. Tienen un orden, eso es importante. Es el conjunto de todos los elementos químicos ordenados. Pero ¿según qué? Mm, Ordenados. ¿Qué piensas que cómo se les va a ordenar en la tabla periódica a los elementos? Según su valencia. No, No, no. Su no. número atómico. Exacto, según el número atómico. Por eso es tan importante. Ya, según el número atómico. Según el número atómico. De forma creciente. Creciente. O sea que voy a empezar por el 1 y terminar en el ciento y pico, ¿no es cierto? Así, de forma creciente. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra característica va a tener la tabla periódica? Nosotros conocemos 131 elementos. ¿Ya? Y se ubican ubicados en 7 periodos. ¿Ya? 7 periodos. Por eso es periódica. Eso tenemos 7 periodos. ¿Qué más tenemos aparte de los periodos? ¿Qué más viste que tiene la tabla periódica? Aparte de periodos, ¿qué más decíamos? Son de la misma familia. Son de la misma familia, te decía, ¿no es cierto? Pertenecen al mismo grupo o familia. Entonces, existen 16 grupos o familias, ¿ya? Que comparten similitud entre sí. Por eso son grupos o familias. Y también se le puede dividir a la tabla periódica en 4 bloques. Ya, en 4 bloques. Chévere. Ya una vez visto esto, podemos armar una tabla periódica. Sí, no es cierto, pero Sí. necesitamos ir colocando todas las cosas. Entonces, ¿qué diré yo? ¿Cómo voy a poner? Ya. Entonces las 7 filas o divisiones horizontales son los periodos. Las 7 filas o divisiones horizontales son los periodos. ¿Ya? Son los periodos. Después,
¿Qué más pondré? Ah, puedo ponerles con un numerito, ¿no es cierto? Si es que yo ya conozco que voy a tener 7 divisiones, voy a darles un nombre, ¿no es cierto? En este caso, un número, ¿ya? Entonces, a los que se conocen, a los que se les designa con números. Del 1 al 7. ¿Ya? Del 1 al 7. Ya. ¿Y qué más? Aquí también hay otra forma de designar. Si no es del 1 al 7, se le puede designar con letras mayúsculas. O con letras mayúsculas desde la letra K hasta la Q. Hasta la Q, ¿ya? De la K a la Q van. Si no les gusta poner numeritos, van de la K hasta la Q. Eso ya depende de gustos de quien te enseña la tabla, ¿ya? O de quien diseña la tabla. Porque hay bastantes autores. Normalmente aquí en Latinoamérica utilizamos la tabla periódica de Panchi Núñez, ¿ya? Este señor es chileno, creo, o es argentino, no recuerdo bien, ¿ya? Pero utilizamos nosotros esa tabla periódica porque está muy bien hecha para ingeniería, ¿ya? Normalmente en el colegio también ven Normalmente esa tabla te la venden en las papelerías. Es sacada de Panchi Núñez, ¿ya? Panchi Núñez. Yo no la encontré ayer en el internet, pero sí hay. Físicamente yo tengo una de esas tablas. ¿Ya? En el libro también tengo yo. O sea, de los libros que puedes encontrar en una biblioteca está la tabla de Panchi Núñez. ¿Por qué? Porque nos da todo lo que los ingenieros necesitamos para estudiar química, ¿ya? Hay otras tablas más resumidas, unas que no te ponen, por ejemplo, la valencia, hay otras que no te ponen los orbitales ni con cuántos electrones se llenan, mientras que en esta tablita sí. Encontré una parecida que vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué más? La tabla periódica, ¿qué va a ser? ¿Qué más va a contener? O sea, contienen un distinto número de elementos y a veces se les denomina en función del número, ¿no es cierto? Del 1 al 7. Del 1 al 7. Entonces, vamos a ver la cantidad de elementos en esta cosa, ¿ya? Vamos a hacer una tablita. ¿Por qué te digo esto? Porque con esto vamos a ubicarles en la tabla. Entonces, vamos a poner aquí el periodo. El número de elementos. Y aquí el nombre. Tienen un nombre. ¿Ya? Todos tienen un nombre. Entonces vamos a poner el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Con qué letras? Desde la K, ¿no es cierto? Desde Va la hasta K la Q. hasta la letra Q. Todas en mayúsculas. K, L, M, N, O, P y Q. La ñ no va. ¿Ya? Así está esto. Estos son los periodos. Van del 1 hasta el 7. Del 1 al 7. Es como se van a ordenar todos las celdas, ¿no es cierto? De manera horizontal, del 1 al 7. O con la letra K, L, M, N, O, P y Q. Listo, el número de elementos que contiene cada uno de estos periodos. En el primer periodo, que es el superior, vas a tener al hidrógeno y al helio, nada más, solo dos elementos. Dos elementos, ¿ya? En el segundo vas a tener 8. En el tercero vas a tener 8. Y en los siguientes dos vas a tener 18. En el 4 y en el 5. Van
a ser 18. En el P es donde existen más. Aquí se encuentran 32 elementos. Mientras que en el último solamente existen 6. 6 agrupados de esa manera. ¿Ya? El nombre, vamos a poner aquí. Le han llamado bastante raro. Este se llama muy corto. Este de aquí es el periodo corto. Este también se llama corto. Estos dos se van a llamar largo. Largo. Este, el de 32, es el muy largo. Y este es incompleto. Así se les ocurrió llamarles. El primer, cuando te dicen el periodo muy corto, se están refiriendo al 1, ¿cierto? Al 1 o a la K. Solo vas a encontrar al hidrógeno y al helio. Tienen 1 y 2 de número atómico respectivo. Ya vamos viendo eso. Ya, listo. Así es como se completa esta tablita. Ya, aquí te dan un nombre, te digo. Esto de aquí es de periodo muy corto, de periodo corto, ambas, el 2 y el 3, de periodo largo, el 4 y el 5, de periodo muy largo, el 6, y el periodo incompleto es el 7. Normalmente vas a ver hasta el corto y como máximo el largo de los dos largos hasta el quinto, ¿ya? Hasta ahí, porque son metales, ya hasta el quinto como máximo. Normalmente hasta el sexto por el oro, el platino o el mercurio, ya son los normalmente que vayas a usar, porque de ahí los demás son radiactivos: el polonio, el astato, el bismuto, el plomo. Bueno, normalmente el plomo también sí has de usar. Ya esos están en el sexto, ya en el sexto. Ya. ¿Qué más? Vamos viendo. ¿Qué más vemos después de esta tablita? Ya, si ya ordené de forma horizontal, ahora ¿cómo podría Falta ordenar? de manera vertical. Ya, las características de manera vertical, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuántas columnas tendrá la tabla periódica? ¿Has contado cuántas tienen? Son 18. Sí, 18 columnas en total. Ya, las divisiones verticales, ¿ya? Entonces esto, vamos a poner que contiene 18 columnas. Ya, contiene 18 columnas. ¿Qué más? ¿Cuántos grupos formaban? 16 grupos de familias. 6. Ya. Entonces, 16 grupos. ya. Vamos viendo. Como son 16 familias aquí, contiene 16 familias. Contiene 16 familias. Voy a poner aquí algo, que el grupo 8B está formado por 3 columnas. Ya, por 3 columnas. Y las familias se dividen en 8 principales. Que van a ser la A, y 8 secundarias. Ok. Y les vas a poner la letra B. ¿Ya? Así les encuentras. De forma, ¿qué cosa? Vertical, ¿no es cierto? Vertical. Como columna. Ya, entonces vas a tener 8 de la familia A, que van a estar ordenados desde arriba hacia abajo.
de arriba hacia abajo. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo van las columnitas. De ahí, ¿qué más puedo ver? Ya tengo. Ahora, ¿qué me faltaban? Los bloques. ¿Cuántos bloques eran? Los bloques son 4. 4 te dije al inicio, ¿ya? Los bloques, a ver, te voy a escribir los bloques. Son conjuntos. ¿Conjuntos de qué? De familias. Ya, de familias. ¿Y qué compartirán? ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan por tener el mismo tipo de electrones en la última capa. En la última capa de valencia. ¿Ya? Y les van a denominar con las letras de S, P, D y F. Ya, para eso estudiamos lo anterior, ¿no es cierto? Para ver las capas de valencia. Entonces, esos son los números cuánticos también, ¿no es cierto? Ya, vamos viendo entonces. Si los bloques son conjuntos de familias, ¿qué les caracterizaba? Voy a poner cuyos elementos se caracterizan por tener el mismo tipo de electrones en la última capa de valencia. Bueno, ya aquí solo capa, ya, ¿no es cierto? La última capa, ya entiendes que es de valencia, ¿no es cierto? Y las vas a conocer. Se denominan con las letras S, P, D y F. ¿Ya? Entonces, estas letritas de aquí, ¿qué número me asignaba esto? ¿Qué número era? No, son los números, ¿verdad? Sí, de los números cuánticos. El principal era del 1 al 7. El subnivel del 0, 1, 2, 3. Ya. Ya, del orbital. Hasta la n, ¿no es cierto? Hasta la n menos 1. Ya, entonces, ¿cuál me estaba dando el n menos 1? Las letras S, P, D, F, ¿no es cierto? Eran todas estas. Estas eran el secundario. Estas te hice hasta el árbol, ¿no es cierto? Entonces, van a designar al número cuántico secundario. Ya, número cuántico secundario. Ya, ¿por qué llegamos solo hasta la F? Porque hasta ahí llega la capa de electrones, ¿no es cierto? A llenarse. No hemos conocido elementos que tengan muchos más electrones que se puedan llenar en otras capas. Ya, es por eso. Nada más. Es por eso. Es el número L. Acuérdate de eso. El secundario L. Bueno. Ya, y van igual con las capas, ¿no es cierto? Del 1 hasta la principal, la capa, el nivel va del 1 al 7. Mientras que el subnivel va a ser igual, ¿no es cierto? Pero desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. ¿Ya? Entonces vamos viendo así. Ya tenemos esto de aquí. Vamos a ver cómo se ubica también en la tabla periódica esto de aquí. Ya después, ¿qué más necesito ya para ubicarles a los elementos en la tabla periódica? Ah, te voy a hacer acuerdo a algo, ¿ya? Dentro de la tabla periódica, no sé si te dieron en el colegio, los humanos creamos elementos artificiales.
¿Cómo sucedió esto al nosotros acelerar las partículas y fisionarlas ya en los colisionadores? Entonces existen 92 elementos naturales que viven normalmente, o sea que están, no que viven, ya no son seres vivos, pero que se encuentran en la naturaleza normalmente. Entonces hay 92 naturales. Y nosotros hemos no creado, sino descubierto 13 artificiales. No hemos creado, nosotros no podemos crear más elementos. ¿Ya? Solo los hemos descubierto. ¿Y por qué son artificiales? Porque nosotros solo hemos podido reproducirlos en condiciones especiales, como lo tiene un colisionador, el colisionador de hadrones, ¿ya? Los altos colisionadores de partículas. Ahí es donde hemos detectado estas 13 elementos artificiales, estos 13 elementos artificiales, ¿ya? Entonces, estos de aquí se han creado después de colisionarse entre átomos de uranio, ¿ya? Uranio con, al ser bombardeados con neutrones, por ejemplo. Entonces se los llama también artificiales o transuránidos. Los artificiales son también llamados transuránidos. Transuránidos. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos detectarlo, nacieron después de utilizar el uranio en colisionadores, porque son radioactivos. ¿Y por qué no existen en la naturaleza? Porque su tiempo de vida es muy corto. El tiempo de desintegración de estas partículas es extremadamente pequeño. Es ultra corto, ¿por qué? Porque no son estables. No son nada estables. Y son todos estos radioactivos. Por eso no viven mucho. No viven mucho tiempo. De hecho, viven ni fracciones de segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a tener la tabla de aquí? Si ya te dije que vamos a ubicarlos desde el hidrógeno, ¿no es cierto? Que la Z va a ser 1 y hasta el normal que hemos visto, hasta el único natural, que sería el uranio, que vive normalmente en la naturaleza, sería hasta el Z igual a 92. Desde donde empiezo, H igual a Z1, ¿ya? Y el uranio hasta el uranio, U mayúscula, la U mayúscula, ya, U mayúscula con Z igual a 92. Hasta ahí van los elementos que son naturales, ¿ya? ¿Y desde cuál será? Los transuránidos, ¿ya? Después del uranio, ¿verdad? Después del uranio. Nada más. No es tan importante, pero es para tu cultura general, ¿ya? No lo vas a utilizar mucho. De hecho, no debes utilizar eso. Porque las reacciones son radioactivas. Hay intercambio de masa que se transforma en energía. Se transforma. El uranio es lo que los alquimistas querían descubrir hace tantos años atrás. Un elemento que se convierte en otro. ¿Ya? El uranio, al perder su radioactividad y volverse estable, se convierte en polonio y emite radiación. La radiación es lo que nos lanza neutrones, el átomo de uranio, ya se desprende de neutrones porque es muy inestable, es muy grande. Entonces por eso no soporta mantener neutrones y los lanza, los avienta de su núcleo. Ya, chévere hasta ahí. ¿Qué más nos faltará hacer, Sammy, para ubicar los elementos? Nada más. ¿O Ya. falta algo más?
hasta aquí vamos normal, ¿no es cierto? Ya vamos a poner entonces aquí ubicación de un elemento en la tabla. Ya dijimos que vamos a ordenarles en función de Z, ¿no es cierto? Ubicación de un elemento en la tabla. Ya. ¿Cómo voy a poner? Ya pusimos que podemos clasificarles tanto con el bloque, el periodo o el grupo, ¿verdad? Ya, pero cada uno de estos elementos va a estar contenido en uno de estos, clasificado en un bloque, clasificado en un periodo y clasificado en un grupo, ¿no es cierto? Ya, y dado el Z, dada la Z, su número atómico, entonces ya dijimos que el periodo va del 1 al 7. Vamos aquí, periodo va del 1 al 7. ¿Qué más? El bloque. El bloque, ¿de dónde a dónde va? Lo que tengo que son 4 bloques. Ya. El bloque puede ser el S, el P, D, L, el D M. o el No, F. Ajá, solo así. S, P, D y F. Nada más. Los 4. ¿Por qué? ¿Por qué se clasificaron esto? Por los electrones de la última capa de valencia. El bloque y el grupo familia. Familia o grupo. Ya, ¿cómo voy a poner esto? De los grupos o familias. Ya, aquí más o menos se lo clasifica así. Te voy a poner el grupo familia para los elementos de los grupos A, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que era A igual a 8 y la B igual a 8? Y entonces, ¿cómo clasifico esto? Para la A van a son los tener primeros el S, principales. ya, van a tener la capa de valencia y van a pertenecer al bloque S y al bloque P, ya. Todos los elementos que tengan en su última capa, tanto la S como la P, van a ser del A, de la familia o grupo A. Y ahora, si es que ya tengo los del A, aquí te voy a poner. Faltan los del B, los secundarios. Esta clasificación viene dado por el número total de electrones. Electrones en el último nivel. Ya, en el último nivel. Y de la B, ¿qué pondré? De la D hasta la F. Ya, la B va a ser la D. Ya, hasta la D más o menos, porque luego los otros existen, los elementos del grupo F tienen incluso otro nombre. Se les llama elementos de transición, ya, o de transición interna. Y estos ya están un poquito separados, que van a ser los de el periodo 6, los lantánidos, y los del 7, que son actínidos. Ya, así se les conoce, así se llama. Entonces, aquí del B te voy a poner, si les corresponde, pero no tanto la F, porque la F son especiales, ¿ya? Son especiales. Todos los demás tienen la F. Los de la B no tienen solo hasta la D. Solo hasta la D. Los de la B tienen solo de la D, ¿ya? Van a pertenecer a la familia de la B, ¿no es cierto? De la familia de la B. Ya, y estos otros especiales les vamos a llamar del periodo 6, familia 3B, lantánidos. Aquí es especiales estos de aquí. Entonces, primero veamos los del B. Ya, cuando el elemento está en el bloque D, el grupo
es secundario o B, ¿no es cierto? Y se establece de acuerdo a la configuración del último o los dos últimos subniveles. Y aquí te voy a poner el ejemplo. A ver, en palabras primero, ¿ya? ¿Qué te decía que esto? Cuando está en el bloque D, ya tenemos el bloque D. Ya se establece de acuerdo a la configuración del último o de los dos últimos. Los últimos subniveles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le van a clasificar a estos de aquí? Te voy a hacer una tablita. Digamos que el D, que tiene un electrón, va a pertenecer al 3B. El que tiene 2 va a pertenecer al 4B. El que tiene 3 va a pertenecer a ¿cuál? Al 5B. Mientras que si es que yo tengo el S1 y D5, ¿qué va a ser? El 6B. 6. Mientras que el S2 D5 va a ser el 7B. ¿Listo? ¿Sí entendiste? Ya, verás, aquí está la del último de la capa o de los dos últimos subniveles. ¿Por qué? Porque en algunos llegan hasta la D y otros se saturan, ¿no es cierto? El S y tienen también de la D. S y D, S y D. Ya vamos a ver si hay esos elementos. Mientras que cuando tengo ya se pasa aquí del 5, tengo al 6, este será el 8B. El D7 va a ser igual 8B. El D8 va a ser 8B. Mientras que ahora sí cambia. El S1 D10 va a ser 1B. Y este otro S2 D10 va a ser el 2B. ¿Ya? Así es como se componen estos de aquí. El 1B va a tener el S1 D10. El S2 D10 va a ser el 2B. Y de ahí sí paso al D1, que es 3B, D2 y así. Hasta llegar al 8. Que el 8 van a compartir el 6, el 7 y el 8 en el D. La cantidad de electrones. Bueno. Sí. Ya, veamos ahora. Nos faltan otros más de aquí, que son dos. Los lantánidos, te voy a poner aquí lan y actínidos. ¿Ya? Entonces estos son A, B, lantánidos y actínidos. Los lantánidos y actínidos son especiales. ¿Ya? Se les conoce como tierras raras. De ahí es donde sacan los materiales para hacer los microchips, por ejemplo. ¿Ya? La tecnología bastante avanzada para eso. ¿Ya? Entonces, en el periodo 6 y déjame ver qué otra característica tiene. Periodo 6 pertenecen a la familia 3, ya hasta la familia 3B. Se les llama lantánidos. Mientras que los actínidos van a ser del periodo 7, familia, ¿cuál será aquí? 3B mismo. Ya, van a ser los actínidos. También se les conoce como uranianos. ¿Ya? Actínidos uranianos. ¿Por qué? Ya te digo. Porque todos estos salen después de analizar el uranio. Por eso se les llama así. Lantánidos y actínidos. Aquí lleva tilde, actínidos.
actínidos, ¿ya? Se llaman así. Y estos son especiales. Estos de aquí no vas a ver. Ya después quizás en una... Bueno, tú no tanto. Los de electrónica sí ven esto. Porque necesitas para hacer electrónica. ¿Ya? Grupo de los actínidos. Ya, esto así se clasifica por las familias. ¿Listo? Ya, ahora sí. Tenemos toda la tabla, ¿no es cierto? Tenemos toda la santa tabla ya hecha. Todita la tabla. Y entonces ahora si es que nos ponen un número Z, nosotros ya podemos ordenar por ¿qué cosa? Por la cantidad de electrones, ¿no es cierto? Si nos dan el número atómico, nosotros tenemos ¿qué cosa? 3 datos nos da el número atómico. Cuando es neutro, ¿no es cierto? Cuando es eléctricamente neutro. ¿Qué nos da? ¿Qué datos nos da? La cantidad de protones, de electrones y de neutrones, ¿verdad? Las 3 cosas nos da. El que más nos interesa ahorita es los electrones. Si nos dan el número Z igual a 37, ¿qué podría hacer yo? Entonces pongamos aquí unos ejemplos. Para clasificar, ¿no es cierto? Esto sí te han de tomar en ejercicios para decirte en dónde está en la tabla periódica. Te digo, todo depende de la complejidad que le meta tu profesor. Si te quieren hacer la vida de cuadritos con la tabla periódica, nomás te pueden hacer perder el semestre. Porque tienes bastantes cosas que aprender, ¿verdad? Si tengo el Z igual a 37, ¿ya? Primerito, ¿a qué bloque pertenece? Tengo que ver contando los electrones, ¿verdad? Los electrones. Voy a ordenar cómo era. Empiezo por la capa 1 y la subcapa S, ¿no es cierto? S. ¿Cuántos se llenan aquí? 2. Ya le quito, tengo 35. Luego, ¿qué capa viene? La S. Aquí se llena con 2. Luego la 2P se llena con 6 electrones. Luego, ¿cuál viene de la 2P? Ya no tengo más, ¿no es cierto? No tengo D. Ahora me toca el 3. El 3S se va a llenar con 2. Luego, ¿cuál le sigue? El 3P se va a llenar con 6. Y luego, ¿cuál le sigue? En esta sí hay D. Sí hay D, pero no va ordenado así. ¿Te acuerdas que ya te di ayer cómo va ordenado el orden de la exclusión de Pauli por energía, ¿no es cierto? Aquí se pasa, se salta al 4S y se llena 2 y ahí vuelve al 3D. ¿Con cuánto se llena el D? Con 10 electrones. Ya, con 10 electrones. Luego paso ahora sí a la capa, otra vez la 4P, que se va a llenar con 6. ¿Cuántos tengo hasta aquí? 2, 4, tengo 10, ya tengo 20, hasta aquí está 30, 36 tengo, me falta 1, ¿verdad? Me falta 1. ¿En qué capa le lleno? En la 5S. En la 5S voy a tener un electrón. Hasta aquí van 36 electrones. Con este son 37 electrones. Listo, me ha dado el Z igual a 37. Entonces, ¿yo cómo voy a clasificar aquí? Ya tengo, ¿no es cierto? El último de la capa de valencia me daba ¿qué? El bloque. ¿A qué bloque pertenece? Al S. Bloque S. Solo se pueden clasificar en bloques por 4, ¿no es cierto? S, P, D y F. Este tiene bloque S. Ya. ¿Qué periodo más tengo? ¿Cómo veo el periodo? ¿Cómo era de ver el periodo? ¿Cómo veía el periodo? Del 1 al 7. ¿Y cómo veía? ¿Cuál le clasificaba al periodo? ¿Era con las letras? Ya. No, tengo del 1 al 7, pues del 1 al 7. De arriba a abajo, de forma horizontal. Horizontal. De forma horizontal. Del 1 al 7.
Ya, ¿en dónde se va a ubicar? Tengo que ver, ¿no es cierto? Tendría que ver en la tablita. ¿Hasta dónde me llega el 37? No tenemos todavía la tabla. Podemos poner aquí ya. No te confundirás con este 5 de aquí, sino aquí para el periodo. Para el periodo. Ver en la tabla. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Z igual a 37. En este caso yo estoy viendo en mi tablita y el 37 me da en el periodo 5. Periodo igual a 5. ¿Ya? Y el grupo. ¿Cómo veía el grupo? El grupo familia. De la letra. Ya. Ahí sí aplicaba lo de Con las la A o letras, la ¿verdad? B, ¿no es cierto? Exacto. Con la A o la B y depende del bloque. Mira. La familia o el grupo depende del bloque, ¿no es cierto? ¿En qué terminaba el nuestro? En S, ¿no es cierto? En S, aquí está, miren, en S termina. Pertenece al bloque S, por lo tanto es A, pertenece a la A, ¿ya? Todos los que terminen en S o en P pertenecen al A, A la. ya, entonces grupo A, ¿no es cierto? A. También podemos ver el número. ¿Qué grupo del va a pertenecer? Ya sabemos que le lleva la letra A. Pero para ver el otro numerito que va aquí abajo, tengo que ver qué cosa. Tengo que ver el número encima, ¿no es cierto? El 1A, el 2A, el 3A, el 4A hasta el 8. Ya no sé hasta dónde va este de aquí, el A. Ya sé, solo tengo la certeza del A, tengo que ver en la tabla el número. En la tabla el número. En este caso es 1. Ya, 1A. El 37. Ya, estas dos cositas en rojo tienes que ver en la tabla. ¿Ya? De otra forma, no puedes. Pero ya está en la tabla, ¿no es cierto? Tabla periódica sí te dejan utilizar. Ya, tendrías que ver así. Si es que me dan otro más bajito, pongamos Z igual a 20, ¿ya? Si me dan la Z igual a 20, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer, mejor dicho? Ahí es con los cuadritos que se va llenando, ¿verdad? Sí, es con los cuadritos. Ya, si tengo los 20, ¿no es cierto? Es para esto. Ya, asumamos que tú ya sabes los cuadritos. Verás, entonces en los cuadritos, ¿qué va? El S siempre va a tener solo un cuadrito. El P va a tener 3 cuadritos. Los cuadritos. Ya, el D se llena con 5 electrones. ¿Cuántos cuadritos va a tener el D? 3 también. No, si te da 10, ¿cómo va a ser 3? Si en cada uno se llena con 2. 2, 5. Ya, 5 cuadritos. Ya, es con 5 cuadritos aquí. Entonces voy a ir llenando, ¿verdad? Si me dan 20, ¿hasta dónde llegaré? ¿Cómo era de llenar esto? 1, ya se cumple. 2. En el otro. Ya acabé, ¿no es cierto? Hasta aquí tengo 2, pero ¿cómo tengo que ir? En orden, con el árbol de Navidad. Ya, ¿cómo hago esto? Otra vez, en la capa del 1S, con la subcapa S, ¿qué pongo aquí? Lleno con 2. Luego, ¿a cuál baja? Ya llené la capa 1S. Ahora pasa la 2S. ¿Con cuánto lleno otra vez la S? Con 2, ¿verdad? Con 2. Ya, luego, ¿cuál le sigue de la S? Le sigue el 2P. No, sí. ¿Con cuánto se llena la P? Con 6, ¿no es cierto? Con Aquí está 6. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3. 3, Y vamos, 4, 4, 5, 5 y 6. 6. Con
6 electrones. 6 electrones. Listo. Ya llené. ¿Cuántos tengo hasta aquí? 10 electrones. Hasta aquí tengo 10 electrones. ¿Cuántos me faltan? 10 más. ¿Dónde lleno? ¿Cuál otra capa le sigue? El 3S, ¿verdad? La capa y subcapa. 3S. ¿Con cuánto lleno la S? Con 2. Ya, me faltan 8. ¿Cuál le sigue del 3S? El 3P en energía, hasta el 3P. De ahí, ¿con cuánto lleno esto? Otra vez con 6. ¿Cuántos tengo? 8, ¿no es cierto? 8. Ya, chévere. Y de ahí, ¿cuál capa le sigue? Energéticamente, como el de arriba, ¿verdad? Como el de arriba. ¿Cuál le sigue al 3P? Siempre le sigue el 4S. 4S. Siempre le va a seguir el 4S. ¿Por qué? Porque se necesita menos energía para que el electrón brinque del 3P al 4S. ¿Ya? No al D. No te olvidarás de eso. Tienes que acordarte de este orden de aquí, de este orden del que vimos ayer de la exclusión de Pauli. Te grabas de eso y nada más. De ahí vas contando electrones. No es nada difícil este de aquí. ¿Ya cuántos me faltaban hasta aquí? Tengo 8, ¿no es cierto? Tengo 18 electrones. ¿Cuántos tengo que llenar aquí? 2. Ya, con 2 electrones. Chévere. Ya llegué hasta aquí. Completé los 20 electrones. Tengo los 20 electrones. Entonces, ¿qué puedo decir? Directamente el bloque. Ay, ¿Qué pasó? boté mi paleta de sombra. Ya, bloque S. Este es hasta el bloque S. Luego, el periodo tengo que ver con el número, el periodo. El periodo va a ser igual a, en este caso, el 4. Ya, el 4. Y luego el grupo. Eh, El grupo voy a ver con cuál. Igual con el Z, ¿verdad? Hasta dónde llega. ¿Con cuál terminaba? Si pertenece a la S es A. Ah, Y veo en la tablita con qué número de sí. la le pertenece, le corresponde. En este caso en la tabla es 2. ¿Ya? Y se acabó. Así tienes que hacer. Esto de aquí. Estos ejercicios los haces así. Si es que te piden esto, los diagramas, tienes que dibujar cada diagramita y con cuántos electrones con spin los vas a llenar. Así te toman los ejercicios completos. Veamos ya para ver la tabla periódica cómo está aquí. Último, otro Z. Z igual a uno bien grande. Antes de llegar al uranio, veamos el 82. Z igual a 82. ¿Cuál será el 82? Es conocido y este es el plomo. Plomo, símbolo PB. ¿Ya? PB. ¿Qué hago con esto? Tengo que distribuir 82 electrones. ¿Cómo van? Tengo que poner toda la cadena de la exclusión de Pauli. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. De ahí, ¿cuál viene? 4S, 3D. 3D. De ahí, Eh, 4P. Se salta, ¿no es cierto? Del 4S al 3D y del D pasa otra vez al 4P. 4P, 4P va a saltar al 5S y 5S vuelve y al del 4D. 6 al 6P. Ah, no. Del 4D. De aquí viene, se salta y vuelve al 5P. P. Del 5P va a saltar al 6S. El 6S Y del y 6S salta ahora sí ya pasa la nueva letra que es el 4F. Si ves F. hasta dónde volvió, hasta el 4. El F es una capa súper externa. Es súper grande este átomo. Ya, después del F viene el 5D. Ya, después viene el 5D. Y finalmente
el 6P para este caso. Luego tienes que seguir llenando si es que tienes más electrones. Vamos a ver cómo vamos llenando. 2 electrones, 2 electrones, 6 electrones, 2, 6. Hasta aquí tengo 10, hasta aquí tengo 20. Aquí tengo 20 electrones. ¿De aquí qué más? En el D, ¿con cuánto se llena? Con 3. No, con 10. No, no. Con 10 electrones en el D. Para el P se llenan con 6, este con 2, este con 10. Tengo 10, 20, 28. Me falta todavía, ¿no es cierto? Me falta enterito. El 6, ¿con cuánto es? El 5, el 5D. El 5P se va a llenar con 6. El S con 2. Y ahora sí, el F, ¿con cuánto se llena? El F se llena con 14. 14. Ya, con 14. El 5 con 10. ¿Y cuánto tengo hasta aquí? 10, 20, 30, 44, 46, 52, ¿no es cierto? 54, 60. 60 y 20, 80. ¿Cuántos me faltan? 2. 2 electrones en el P, ¿ya? Pongámosle de otro color. Hasta aquí tengo 80 electrones. El último lo voy a llenar con 2. ¿Ya? Ahí tengo los 82. Entonces directo, ¿qué puedo concluir? El bloque, ¿no es cierto? El bloque tengo la certeza. El bloque es, ¿cuál es? P, ¿no es cierto? El bloque es P. Después, el periodo. Lo veo en la tabla. El periodo del plomo es el 6. Está en el 6. Ya, está bien abajo. En el 6. Y de ahí, ¿qué más veo? El periodo y el grupo. ¿Cómo veo el grupo? ¿En qué termina? En P. P. En P y en S R. eran A. A, ¿no es cierto? La letra A. ¿Y qué tengo que ver? El número, ¿no es cierto? En la tabla periódica. El numerito. En este caso es 4. ¿Ya? 4A. ¿Se acabó? Así va. Así concluyo esto. Y listo. ¿Cómo tengo que llenar estos orbitales? Ya, entonces, ¿cuál orbital faltaba conocer? La orbital F. El F. ¿Con cuánto se llenan? Con 14. Entonces voy a tener cuántos de estos cuadritos, lóbulos de orbitales, 7. 2, 4, 6 y 7. Este es el F. Orbital F, verás, darás cuenta. Ya, y ahí tienes para llenar lo que te dé la gana. El S, el P, el D y el F. El F se va a llenar con 14. Ya está ahí. De ahí, ¿qué más tienes que memorizarte? Solo el principio de exclusión de Pauli. Lo demás ya sabes. Lo que estoy haciendo así este método es incorrecto, ¿no es cierto? Tengo que llenar primero para arriba y luego para abajo. Así nos dice la ley. Ya, pero como yo me quiero ahorrar tiempo, le cuento hasta dónde va y como están todos llenos, me da igual si es que le pongo para arriba o para abajo. ¿Ya? No te olvidarás de eso. Ya. La mayoría de los elementos de la tabla verás que son metales. Metales. ¿Ya? Y hay unos pocos que son no metales. Y ahí están separados por una diagonal. Hay los metales, los no metales y los semimetales, ¿no es cierto? Semimetálicos. ¿Ya? Semimetales. Los cuales se dividen como los semimetales. Aquí te voy a poner. Como también se dividen. Metales. Metales. ¿Y cuál más? Semimetales. Semimetales. Metales casi todos. No metales. Divididos por una
diagonal, divididos por una diagonal. La diagonal en donde se encuentra va a ser la B, la S, la AS, ay perdón, es con minúscula, AS, AS, ya, esta ni te pongo, ya vamos a ver en la tabla ya. Los semimetales. ¿Cuáles son semimetales? Normalmente se le dice desde el aluminio. Desde el aluminio, el germanio, el antimonio, que es SB, el polonio. El polonio es radioactivo. ¿Ya? El polonio es radioactivo. El astato también es radioactivo y ese se le conoce como no metal. Ya, esa es la diagonal, ¿no es cierto? Todo lo que está encima de los semimetales es no metálico y todo lo que está por debajo de la diagonal son metales. ¿Ya? Ya. Nada más no creo que tienes que saber. Y ya se arma la tabla periódica. Ya no sé, no es nada más. El silicio, el germanio. Y ya. Ya, entonces aquí en los no metales o los semimetales, en el aluminio no tanto. Ya, pero desde ahí va la diagonal ya para que le reconozcas. Porque el aluminio es un metal. Directamente desde el silicio, el silicio. Silicio, germanio, antimonio y el polonio. Ya, no el aluminio sí está como metal. Desde el silicio, ya, desde el silicio. El silicio es el primer semimetal, ¿no es cierto? Es un semiconductor, de hecho. Es el semiconductor más utilizado en electrónica. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos viendo la belleza de la tabla periódica de los elementos. Ya, aquí tienes la tabla periódica. Esta de aquí no es la tabla periódica de Panchi, pero se asemeja bastante. ¿Y aquí qué te dice? Uy, se colgó. Espérenle un ratito, ya, no se muera. Listo. Mira, aquí nos señala directamente en la tabla el grupo. Grupo. ¿Cómo nos dice que va a ir el grupo? En esta dirección. ¿Qué otra cosa veíamos? ¿Cuál es el periodo? El periodo lo vamos a ver en esta dirección, para abajo. ¿Verdad? Van a estar ordenados de esta forma el periodo. Decrece desde el 1 al 7. El grupo va a ir el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Mientras que aquí están los grupos de la B, desde el 3, mira, desde el 3 para abajo. En esta parte de aquí, aquí le falta, por ejemplo, este de aquí es el 3B. Desde el escandio, así se llama, aquí mira, tiene el nombre, desde el escandio. Este es el 4B, este es el 5B, desde el vanadio, de aquí qué más, este va a ser el 6B, desde el cromo, el 7B, el magnesio, ya el 7B y el 8B, ¿te acuerdas que eran grandotes, que era 3? Van a ser estos 3. Desde aquí, desde el 8 hasta el 10, hasta el níquel. Ya es el 8B. ¿Cuáles eran los primeros? El 1B es el cobre. Y el otro es el 2B, el zinc. Listo. Ahí tienes así. De esta manera tienes los grupos, ¿no es cierto? Tienes los grupos. Ya, chévere. Ya vemos dos cosas. Grupo, periodo. ¿Y dónde está el número atómico?
¿Dónde me dice aquí en este cuadrito de la notación que encuentro el número atómico? ¿Dónde está? El número atómico es este azulito. El número atómico es este. ¿Ya? Ese de ahí. Por ejemplo, en esta tabla nos da electronegatividad de Pauli. Esa no necesitamos. No la vamos a necesitar. Esa electronegatividad de Pauli. Esa no usas. Esta no vas a usar. Ya sí se utiliza para otras cosas, pero en este caso no vas a utilizar tú en el curso de química. De esta al menos de principios básicos, fundamentos de química, no vas a utilizar. Número atómico sí, este de aquí. Este de aquí es el número atómico, acá está el número atómico, ¿ya? Y si te das cuenta, mira las electronegatividades de Pauling en los gases nobles, que es este 8, estos son gases nobles inertes, ya son inertes, tienen electronegatividad de 0, mira, todos tienen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y por qué? ¿Por qué todos tienen 0? Porque tienen completamente repletos, completamente en pares todas las capas y subcapas de electrones. Y en la última capa de valencia está completamente llena, no admiten ningún otro electrón, por eso no se juntan, no reaccionan y son inertes contra los otros elementos. ¿Listo? Por eso tienen electronegatividad de 0, la electronegatividad de Pauli. Y también aquí nos dice, mira, el estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación? Esta es la valencia. El estado de oxidación es la valencia. Entonces aquí te pongo estado de oxidación es igual a valencia. Esta es la famosa valencia. Entonces vamos a tener bastantes números. Por ejemplo, en el nitrógeno tiene valencia 1, tiene valencia 2, tiene valencia más menos 3, tiene valencia 4 y valencia 5. ¿Por qué este de aquí? ¿Porque le da la gana de ser así? No, no es cierto. Es por la cantidad de electrones que tiene y la cantidad de enlaces que puede formar. Es por eso la electronegatividad. Normalmente nosotros con el nitrógeno utilizamos más 1, menos 3 y más 5. ¿Ya? En eso en el nitrógeno, más 1, menos 3 y más 5. Pero tiene más valencias, sí, tiene más valencias. Bueno, ya, ¿qué más? ¿Qué más vemos aquí? El símbolo, ¿no es cierto? La letra del símbolo, el nombre del símbolo y debajito tenemos la estructura electrónica. La estructura electrónica de cada uno de los elementos, ¿verdad? En qué termina. Entonces esto nos ayuda bastante en las tablitas para nosotros ya no llenar, ¿no es cierto? Sino que directamente copiamos y ya sabemos cuántos electrones tiene en su capa de valencia. Por ejemplo, el carbono tiene 2. ¿Cuántos enlaces puede formar? 2. En su valencia tiene, mira, 2 o más menos 4. ¿Por qué? Porque puede formar hasta 4, ¿verdad? Se puede unir con 4 elementos, ¿ya? Como las otras cadenas de carbonos. ¿Listo? Entonces eso es así, nada más en la tabla periódica, no hay ningún otro misterio que leer bien esta notación. Todas las tablas periódicas tienen una notación y aquí se la representan así. Entonces aquí como buscas, si me piden un elemento o si me dan el Z, que tienes que ver qué es, cuál es el número atómico, que está en la parte superior izquierda, normalmente eso están en todas, vas y utilizas eso. ¿Qué otra cosa me es significativa para mí? La masa atómica, que va a estar en U. ¿Te acuerdas? En las unidades de peso, ¿no es cierto? En peso para los electrones, protones y Y neutra. neutrones, ¿ya? En esa unidad va a estar.
tienes la masa atómica, entonces luego puedes utilizar esa masa atómica para los cálculos que te pidan. Entonces, si es que te ponen un ejercicio completo, te van a poner Z igual a 28. Encuentre su estado de valencia, los estados de oxidación, calcule el peso del compuesto tal que va a ser con el Z29. Entonces tienes que utilizar, por ejemplo, aquí del cobre, que pesa 63.54 y tienes que hacer los ejercicios. Tienes que encontrar primerito el nombre de cuál te están hablando, cuál es Z29. Como yo sé utilizar la tabla periódica, busco en mi tablita y es el cobre. Ya, primera respuesta. ¿Cuántos tengo de valencia? 1, ¿no es cierto? En el cobre, que es el 4S1. ¿Ya? Y así tienes que seguir resolviendo. Y al final, en la tabla periódica tenemos que medir los diferenciales, que son los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos van a estar ubicados en esta parte de aquí. Después del 57 vienen los lantánidos. ¿Y por qué se les llama lantánidos? Porque vienen a continuación del lantano, que es el 57. Y a los actínidos, ¿por qué se les llama actínidos? Porque vienen después del actinio. ¿Ya? Después del actinio. A estas se les conoce como tierras raras. A los actínidos. ¿Ya? ¿Qué más se les conocía? Como urani. Ya. Entonces todos estos vienen después del uranio, ¿no es cierto? Nacen a partir del uranio. Del uranio. ¿Dónde está el uranio? En el 92, ¿ya? En el 92. El torio, el uranio, el neptunio, el plutonio, el americio, el curio, todos son radioactivos. Emiten radiación, ¿ya? Entonces estos van colocados aquí. Por eso te acuerdas que se llama periodo muy largo. Porque van contenidos aquí después del 57. Y como los descubrieron después, los fueron colocando aquí a continuación, pero separados. Van desde el 57 hasta el 71 y luego siguen a continuación los mismos elementos, ¿verdad? Que tienen las mismas características de las familias, que comparten con el titanio, el circonio, luego con el vanadio y así, etcétera, ¿verdad? Etcétera. ¿Por qué? Por sus capas de valencia. ¿Por qué? Por las capas de valencia. Mira, todos tienen 6s2, 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 6s2. Todos tienen 6s2. Mientras que abajo todos terminan en 7s. S2, 7s2, 7s2. Todos tienen s2. Por eso son de la misma familia. ¿Ya? Hasta ahí llega esto, niña Sami, de la tabla periódica y la ubicación de los elementos. ¿Ya? De los elementos. Nada más, ¿no es cierto? No es nada del otro mundo. ¿Dónde estaba la diagonal que decíamos de los? Estos de aquí son los no metales. metales. Todos estos de aquí para acá son los no metales. ¿De dónde a dónde son metales? De aquí para acá, metales. Toda la tabla excepto el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal. Eso téntelo bien claro. El hidrógeno no metal. Ya no metal el hidrógeno. ¿Y cuáles son los semimetálicos o semiconductores? El Están abajo silicio, del hidrógeno. el arsenio, ya, estos de aquí, ¿no es cierto? El silicio, el germanio, ¿dónde me brinco? Al antimonio y al polonio. Este de aquí no. El arsénico es un no metal. El arsénico es un no metal. El teluro también. El astato también es un no metal. ¿Ya? Estos de aquí son los gases nobles. Acuérdate, todos los de la derecha, de la última fila, que pertenecen al 8A, son gases nobles. ¿Y estos por qué son importantes? Porque tienen todas sus capas electrónicas completamente llenas. Por ejemplo, el helio se llena con la S2, el neón con el 2P6, el argón con el 3P6, el criptón con el 4P6, el xenón con el 5P6 y el radón con el SP6. ¿Ya? El otro que no se descubre es este de aquí, un noctio.
Aquí estos de aquí tienen nombres así porque van a seguirse descubriendo y después le ponen un nombre. ¿Ya? Después les ponen un nombre. Listo, niña Sami. Esto es todo lo de tabla periódica que tienes que ver hasta aquí. Conocerle, darte una imagen y listo. Ya hemos ubicado todo lo de la tabla periódica. Ya, ¿qué más tenemos que ver, no es cierto? ¿Qué más vemos aquí? Dentro de la tablita. Dentro de estas tablitas. De la tabla periódica. Hay elementos que son sólidos y otros que son líquidos, ¿no es cierto? Ok. Ya te voy Así a es. poner aquí. Normalmente hay elementos que son sólidos, la mayoría son sólidos, otros son líquidos y otros son gaseosos. Sólidos a temperaturas terrestres, ¿no es cierto? A condiciones ni siquiera normales, sino ambientales, normales de la Tierra. Sólidos, líquidos, gaseosos. Entonces, ¿Ya? Sólidos la mayoría. ¿A qué cosa? Condiciones ambientales. Ya, mayoría a condiciones ambientales son la mayoría, ¿no es cierto? A condiciones normales. Líquidos, ¿cuáles son líquidos? Por ejemplo, el francio. oye, Ya. Gases, ¿cuáles son gases? Por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y los gases nobles. ¿Ya? Y los gases nobles. Todos estos son gases. Ya los que son líquidos son pocos. ¿Ya? Son 4 normalmente. Este de aquí, el Hg, es el más famoso, ¿no es cierto? Porque es el único metal que está en estado líquido a condiciones normales terrestres. ¿Ya? ¿Cuál es el Hg? El mercurio. El mercurio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál más ha sido el otro? El francio. Francio no, eso no es berilio. Ver... Ay, se me Este es olvidó. bromo. El Br es bromo. Berilio es Br. Ya, Sí, sí, sí. ya, niña Sami. ¿Qué más tenemos que ver? No, no, guay. ¿Qué más veremos? ¿Qué otras condiciones, qué otras características son importantes? Ya, No sé. ya, necesitas de energía de ionización. Eso has de ver dentro del curso. Nada más de tabla periódica, Sami. Nada más, porque lo demás es ya conocimiento de electronegatividades y todo lo demás, que te comprueban en la tabla periódica cómo salen. Eso ya es de ver en el curso, si es que tienen tiempo. Si no, pasan igual, rapidito, rapidito por encima. Ya, los radios atómicos también, afinidad de electrónicas. Nada más, de ahí ya vamos a ver electronegatividades. En este curso. Electronegatividad veamos ahorita ya, directamente, porque necesitas afinidad electrónica de los elementos para la tabla periódica y empezar a hacer ejercicios SAMI luego de tabla periódica. Ya vemos lo que es, déjame ver cuál viene de aquí en mi cuaderno. Sí, ya podemos ver enlaces químicos, que ya sería enlace iónico, por ejemplo. Ya, entonces con esto acabamos. Veamos afinidad electrónica. Afinidad electrónica.
va a estar dado en las unidades kilojoule sobre mol, ¿ya? Kilojoule sobre mol. Vamos a ver, hay algunos que están más o menos conocidos, otros son más difíciles de sacar. Ya, entonces necesitas también energía de ionización, pero déjame ver si tengo por aquí energía de ionización. No, todo es radioatómico. Ya, necesitas conocer energía de ionización como concepto. Ya, la energía de ionización te viene dada en las mismas unidades, ¿ya? Unidades de energía de ionización. Energía de ionización. Y entonces, ¿qué más vemos con esto? La afinidad electrónica, que es la energía involucrada en el proceso de agregarle un electrón. Y agregarle un electrón a un átomo. Gaseoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la afinidad electrónica? Es la energía involucrada en el proceso de agregarle un electrón a un átomo gaseoso para convertirlo en un anión gaseoso. Ese es el concepto de afinidad electrónica, ¿ya? Entonces, se debe tomar en cuenta que los criterios termodinámicos asignan como positiva la energía que se gasta, la energía que vas a gastar, mientras que la energía que se libera o se produce en el proceso es negativa. Ya, así lo tomamos en termodinámica. Entonces la energía que se va a comer, que se va a consumir, que se va a gastar, el electrón para brincar de un estado a otro va a ser la positiva. ¿Y qué cosa es la energía negativa? Dentro de las fórmulas, lo que nos genera energía, lo que se produce en energía. ¿Qué cosa produce energía? Cuando un electrón de un estado más alto, de una capa más alta, se contrae, por decirlo así, salta a un estado más bajo, más equilibrado, de menos energía. Entonces debe emitir energía al brincar a una subcapa, ya, energía en forma de fotón. ¿Listo? Ya, eso tienes que saberlo para la afinidad electrónica. Ya, y luego, ¿qué más vemos? Por ejemplo, si el berilio, aquí al berilio, en gramos, le vas a agregar un electrón, más obligado 241 kilojoule sobre mol, vas a tener que nos decía que se formaba un anión gaseoso. Entonces pongo el anión, que va a estar en gramos, ya, en gaseoso, perdón, no es gramos, es gaseoso, estado gaseoso. ¿Y qué me forma? Yo tengo la electronegatividad, o la afinidad electrónica, perdón. La afinidad electrónica la vamos a poner como AE. Ya, AE. ¿Qué? Kilojoule por
Entonces va a tener la afinidad electrónica igual a un positivo, ¿ya? Un positivo. ¿Por qué? ¿Por qué a un positivo? Porque como es un anión, va a atraer a uno que le falte un electrón. ¿Cuál será uno que le falte un electrón? Si no es un anión, ¿cómo se llama el otro? Eh, El positivo. Este es anión. ¿Cómo se llama el positivo? Catión. cation Catión. es Mientras que aquí, por ejemplo, si ponemos el flúor cation. en estado gaseoso más un Anión electrón negativo. en El anión es negativo, ¿verdad? si el anión es negativo, el catión es positivo. En kilojoules sobre mol vamos a tener ¿qué cosa? Otra vez el flúor negativo, un anión en estado gaseoso, pero aquí la afinidad electrónica va a ser igual a negativo. Tú te preguntarás por qué. Esto de aquí viene dado por la electronegatividad. ¿Cuál es más electronegativo de todos los elementos? El flúor. El flúor es el más electronegativo de todos los elementos. De todos los elementos. ¿Por qué? Porque así tiene la capa de valencia que admite a todos los electrones que le vengan, inclusive los negativos. ¿Ya? Su electronegatividad es la más alta de todos los elementos. ¿Ya? Y el flúor siempre va a estar aquí ubicado acá arriba. Este de aquí es el más electronegativo. ¿Ya? Es el más electronegativo. El flúor le gana a todos. Ya te van a hacer unos ejercicios de que coloques, porque si te preguntan, si hay ejercicios en los que te dicen cuál elemento es más electronegativo y te ponen, por ejemplo, el fósforo comparado con el litio, por ejemplo. Entonces tú tienes que ver cuál tiene mayor carga nuclear, por ejemplo, y cuál es mayor electronegativamente. Ya, incluso con el radioatómico también te suelen preguntar cuál es más grande. Ya, pero eso no vemos en este curso porque no vas a alcanzar a ver todo esto. No vemos. Ya. Entonces, después de esto que te digo ya, la electronegatividad del flúor es el más grande, es el más electronegativo. Ya. De ahí, ¿qué más podremos ver? De afinidad electrónica necesitas nada más, creo yo, porque aquí ya están dos ejemplos claros. Necesitas uno que sea positivo y el otro que rechace, ¿verdad? Miren, el primero, ¿qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Estás dándole energía al berilio. ¿Para qué? Para que ingrese un electrón. Toda esta energía se va a comer el electrón para saltar de un estado a otro o para quitarle, por ejemplo, un electrón para que se vaya a otro elemento. Por eso te queda el anión gaseoso. ¿Por qué? Porque ganó un electrón en este caso. Mira, ganó un electrón, ganó un electrón, ganó un electrón. Mientras que en el otro caso estoy administrando energía. Se está creando, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este otro electrón? Está cambiando de estado, de subcapa, de capa, ¿no es cierto? Brincó de la una más alta a la más baja. La más baja. A la más baja. Entonces está emitiendo energía. Se tranquilizó el electrón. No está tan loco, ¿no es cierto? No tiene tanta afinidad, pero el flúor sigue siendo el más electronegativo. Por eso tiene afinidad electrónica negativa también. ¿Ya? Ya, niña Sami. Hasta aquí vemos ya. Y la electronegatividad. Te voy a poner aquí de una vez la electronegatividad. Bueno, aquí pongamos electronegatividad. La electronegatividad
Es una medida. Es una medida de la tendencia que tiene un átomo. Que tiene un átomo para atraer electrones. Toma cuando está química, cuando está químicamente combinado con otro átomo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el elemento que es más afín a cualquier otro? El flúor. El más electronegativo. ¿Ya? El flúor es el más electronegativo. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Como de aquí la electronegatividad es electronegatividad. Oh, ya. Electronegatividad. No tiene unidades. ¿Ya? Y está desde la escala de Pauli, ¿ya? La escala de Pauli está en escala de Pauli. Pauli con F máxima igual a 4 unidades. Es lo máximo de electronegatividad que tiene un elemento. ¿Ya? Y de ahí bajan hasta el menos electronegativo. 2 menos electronegativo. Los menos electronegativos son el cesio, francio, con 0.7. ¿Ya? Estos son los elementos. El más electronegativo, el flúor. El cesio y el francio son los menos electronegativos. ¿Dónde están el cesio y el francio? ¿Dónde les ves aquí? Sí. A mí se me pierde. Acá está el francio, acá abajo y acá el cesio. En el lado izquierdo me dice 6 y 7. Ya, muy bien. Están aquícitos estos dos, ¿no es cierto? Estos dos son compañeritos. Estos dos. ¿Ya? ¿Y dónde está el más electronegativo? Está aquí a la derecha. Entonces la construcción de la tabla periódica no ha sido casualidad. No es casualidad. Todas las propiedades están en base, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso la electronegatividad, ¿cómo cambia? En esta dirección, ¿no es cierto? Menos, aquí está el máximo, donde es el flúor, y acá desciende, y hacia acá también desciende. ¿Cuál es el menos electronegativo? Va a estar aquí menos. ¿Ya? En esta forma, ¿no es cierto? La electronegatividad. En esa forma cambia la electronegatividad. ¿Ya? Vamos a ver el día de mañana. Carácter metálico, estados de oxidación. Y con estados de oxidación ya podríamos empezar a ver. ¿A cuánto tiempo tenemos? No, ahorita sí alcanzamos. Ya con esto acabamos, a mí. Electronegatividad. Ya veamos. Estados de oxidación. Estados de oxidación. Ya. También
se conocen como números de oxidación. Números de oxidación. ¿Cómo se define? Son la carga, a ver, se define como la carga. Como la carga eléctrica que tiene, o parece tener, un elemento en un determinado compuesto. ¿Ya? En un determinado compuesto. Ya, en este caso para los estados de oxidación existen reglas que son un tanto arbitrarias, ¿ya? Para asignar los estados de oxidación. ¿Y por qué son arbitrarios? Porque compararon con experimentos, ¿verdad? Con experimentos. Vieron cuántos enlaces se forman entre elementos y fueron poniéndole los estados de oxidación. Ya, pero sí hay una relación entre la configuración electrónica del elemento y sus números de oxidación, ya que los electrones que gana o pierde le dan la carga al elemento, ¿ya? Y aquí vamos a ver también cuando son iones y no son iones. Por ejemplo, el agua es iónica, ¿ya? Tiene carga el agua. Mientras que hay otros elementos que no, otras moléculas, perdón, que no tienen carga. Son polares y no polares. Ya, eso hay que ver. Todas esas cositas hay que ver. Listo, entonces, ¿qué más te puedo decir de los estados de oxidación? ¿Qué te acuerdas tú de los estados de oxidación? Es que eso a mí no me dieron. Ya. Bueno, a ver, Por eso entonces no en la nada. tabla periódica observábamos, ¿no es cierto? Los estados de oxidación, ¿verdad? Vemos ahí, no sé si alcanzas a ver, dámosle más grande. Ya, por ejemplo, aquí, ya mira, el litio, por ejemplo. ¿Cuánto nos dice el estado de oxidación del litio? 1, del berilio, 2, del sodio, 1, del magnesio, 2. Y así normalmente, ¿verdad? Entonces en la tabla periódica se observan, ¿no es cierto?, ciertos valores que son comunes para todos los elementos de un grupo o familia. Y entonces, ¿qué veo aquí? El grupo 1A va a tener 1 de estado de oxidación. El litio tiene 1, el sodio tiene 1, el potasio tiene 1, el rubilo tiene 1, el cesio y el francio también tienen 1. Vamos a ver si se cumple con el otro. En el 2, la familia 2A tiene 2, el berilio, tiene el magnesio 2, tiene el calcio 2, tiene el estroncio 2, tiene el bario 2 y el radio también tiene 2. Ya, entonces no es coincidencia. Todos estos tienen asignado por su grupo. Ya vemos otra característica más del grupo. Si veo el 1A, el 2A, yo ya sé también el estado de oxidación o la valencia. Yo ya conozco. En cuáles no conozco directamente, en estos de aquí, en los no metales. Miren, el 3 se cumple, ¿no es cierto? En la 3A, 3, 3, 3, 3, todos 3. Mientras que el carbono ya no, tiene 2, tiene más y menos 4. El nitrógeno tiene un chorro, ¿no es cierto? 1, 2, más 3 y menos 3, 4 y 5. El oxígeno ya tiene menos 2 y el flúor menos 1, estado de valencia. Ya estos los estados de oxidación, su valencia. Ya, entonces todo esto puedes ver en la tabla periódica. Solo en esto se cumple, ¿no es cierto? El oxígeno tiene menos 2, el flúor menos 1. Y de ahí todos los demás ya van cambiando. El cloro tiene más y menos 1. Tiene 3, tiene 5, tiene 7. Y van cambiando así. Van cambiando. De hecho, hay unos que tienen bastante. Por ejemplo, el bromo también tiene bastantes estados de oxidación. El yodo también. Mientras que el astato no tiene.
El astato no tiene. ¿Y por qué no tienen? Porque estos ya son radiactivos, son especiales. El astato no tiene. Esos números que están ahí entonces significa el número de valencias de cada uno de los Sí, elementos. en este caso así, en esta tablita periódica, porque en otras cambian. Por eso tienes que ver aquí, esta de aquí, la notación. Ya, la notación. Entonces este numerito de aquí nos dice el estado de oxidación o la valencia. En este caso el flúor siempre tiene -1 y el oxígeno también -2. No tienen más. Estos dos elementos son bastante importantes y tienes que acordarte. ¿Por qué? Porque la mayoría se unen con el oxígeno, el carbono, a veces con el nitrógeno y el flúor. ¿El flúor por qué? Porque te van a poner bastantes con el flúor, ya que es el más electronegativo. Negativo. Ya, es por eso, esta es la valencia. ¿Listo? Entonces ya tienes otra característica más de las familias. Entonces cuando te dan ya una familia denotada, el grupo, ¿no es cierto? El grupo familia, tú ya sabes directamente el número de valencia que tiene, ¿verdad? El estado de oxidación. De la familia 1A van a ser todos 1. De la 2A, todos 2. De la familia 3A, 3, todos 3. Mientras que ya aquí ya empiezan los especiales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no son metálicos, no son metálicos. ¿Y dónde cambia en los metales? Mire, el germanio ya tiene 4, el estaño tiene 2 y 4, el plomo tiene 2 y 4, pero sí tienen 4 todos, igual el carbono. ¿Ya? Entonces vas cambiando así, va a ir cambiando. Ya los no metales tienes que aprenderte de ley, eso sí, ¿ya? Eso ya queda solo en tu memoria, Sammy. En tu memoria. Ya, ¿qué más? ¿Qué más vemos? Hay otros que tienen 0, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de ahí nada más. Ya, vamos a ver reglas de los estados de oxidación. Hay unas reglitas pequeñas que hay que ver. Reglas. Ya, reglas. 1. A ver, déjame ver si escribo aquí con el teclado. Ya. Y te pongo 1. Los metales de los grupos. 1A y 2A. 1A y 2A tienen como único valor, te voy a poner ya, estado de oxidación 1, a ver, pongamos +1 y 2 respectivamente. Respectivamente. Listo. Regla 2. El flúor tiene como único -1. Ya, es el más electronegativo. 3. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Ya, y aquí hay una reglita, excepto en los peróxidos, que es -1. Ya. Que es -1. Y hay otro caso también en los superóxidos. Los superóxidos es igual a -1/2. ¿Ya? Esa es la tercera regla. Cuarta regla. El estado de oxidación
El estado de oxidación de cualquier elemento en una sustancia elemental. Aquí te voy a poner todas las sustancias. Pueden estar los elementos cobre, hierro, con el cloro diatómico, el azufre diatómico, el fósforo con 4, etcétera, es 0. Ya tenemos aquí 2, 3, 4, 5, listo, 5, 5, 5. El hidrógeno tiene como estados estado de oxidación más 1. Eran los hidruros. Metálicos. Tiene menos 1. ¿Ya? Tiene menos 1. Sexto, la suma de los estados de oxidación en una molécula es 0. Es 0 si se trata de un ion es igual a la carga del ion. Último, el estado de oxidación de un elemento monoatómico es igual a la carga del ion. ¿Ya? 7 reglitas que tienes que estar siempre pendiente de esto, ¿ya? ¿Para qué te sirve esto luego? Para los compuestos que vamos a ver. Ya, para todos los compuestitos que vamos a ver. Y listo, Sammy. Listo, listo, listo. Se acabó. Hasta aquí vemos el día de hoy. Esto de alquilocarburo periódico. Con esto ya se acaba. Se acabó tabla periódica. Todo lo que hemos visto hoy día, Sam. Bueno, ya vamos a ver mañana enlace químico. Tenemos que ver todos los tipos de enlaces, cómo se ponen, cómo se dibujan, las energías que van a estar asociadas y más o menos cómo se dibujan las geometrías electrónicas, ¿ya? Esto ya es un poquito más complicado, pero es algo que vas a ver dentro de la carrera. Eso es lo que te van a dar en toda química, todo enlace químico. Y de aquí veremos nomenclatura química el día domingo. Ya, el día domingo vemos nomenclatura química. Y entre la semana te voy a poner ya las clases asincrónicas de estequiometría, porque tenemos hasta el martes, ¿verdad? El miércoles entras a clases. Sí. Ya. Entonces lunes y martes veríamos estequiometría y junto con ejercicios, y se acabó todo lo que tienes que ver en química, Sam. Ya, esto por encimita y se acaba todo lo de química. De ahí tendremos que acabar de ver física también. Y listo, Sammy. Hasta aquí llegamos el día de hoy.